Martes y vamos a escuchar el comentario político de René Delgado. Querido René, buenos días, ¿cómo estás? Pascal, bien, saludándote a ti y a las amigas y los amigos regios, ya sé que estás allá en Monterrey. Y quería referirme, Pascal, algo que de algún modo ya había yo señalado, que siendo necesaria la reforma del régimen político electoral, el gobierno dejó escapar la oportunidad de impulsar esa reforma e incurrió en un doble error. Esa oportunidad, para mi gusto, era durante el primer trienio del sexenio. En ese momento el gobierno y su partido contaban con mayor fuerza política y parlamentaria, con una atmósfera mucho más propicia, probablemente con el respaldo de algunos de quienes hoy resisten el plan B electoral, y no sobra decirlo, Pascal, no aparecía en el horizonte la elección presidencial que ahora está en puerta. En ese entonces, esa reforma sí estaba en posibilidad de hacer más racional y menos dispendioso el régimen político electoral. Si de haberse llevado a cabo, quizá se habría podido reducir el número de integrantes del Congreso de la Unión, esto es, bajar el número de senadores, bajar el número de diputados, determinar el método de selección de la Cámara de Diputados, y desde luego bajar las multimillonarias prerrogativas partidistas de las que los propios partidos no hablan, pero que sí son en extremo excesivas. Y además creo que se hubiera logrado acabar con la duplicidad de funciones que hay, y eso es innegable, entre el Instituto Nacional y los organismos electorales estatales, así como entre los tribunales, y evitar el crecimiento desmedido del aparato electoral. A saber por qué razón el mandatario no se propuso impulsar esa reforma en el primer trienio de su mandato. Es probable, Pascal, que haya resuelto tardíamente intentar llevarla a cabo, porque en las elecciones del 2021 Morena tuvo un buen resultado, pero sobre todo en el ámbito territorial, pero no en el terreno distrital, y en tal condición, en los comicios del 2024, quizá pueda ganar la presidencia de la República, pero no necesariamente la mayoría absoluta, y desde luego menos la calificada en el Congreso de la Unión, y así quien finalmente ocupe Palacio Nacional estaría con un mucho menor margen de maniobra, si no es que maniatado. Si esa fue la razón por la cual fue hasta el segundo trienio del sexenio cuando el Ejecutivo intentó realizar esa reforma, el interés no habría sido darle mayor racionalidad y menor costo al régimen político electoral, sino acomodarlo a favor del movimiento y la pretendida transformación que encabeza el propio Andrés Manuel López Obrador. Por la razón que fuere, Pascal, el mandatario dejó ir esa oportunidad e incurrió en un doble error. Propuso primero la reforma constitucional que tenía por destino el fracaso, por cuanto que no la quiso negociar y carecía de la mayoría parlamentaria calificada para llevarla a cabo. Luego del doble error vino el impulso al plan B electoral, cuyos aciertos, que los tiene, palidecen ante sus desaciertos. Por si eso fuere poco, Pascal, el Ejecutivo se equivocó en el modo, el tono y el momento en que la planteó. En rigor, el resultado de ese plan puede ser contraproducente. Por lo pronto, Pascal, y este es un asunto en el que no se repara mucho, esa reforma provocó lo siguiente: galvanizó la resistencia no solo en contra de la reforma electoral alternativa, sino también contra el gobierno. Fue aprobada en el legislativo, pero por los visos de inconstitucionalidad que tiene o reviste, pasó al Poder Judicial, con el cual el Ejecutivo tiene una relación cada vez más tensa, y le hizo perder apoyo político al presidente, que en los comicios del año entrante se pueden traducir en pérdida de votos.
Pero, y ahí viene el detalle, Pascal, la incertidumbre en torno a las reglas que finalmente regularán las elecciones del año entrante pueden acarrear una dificultad extra. Hoy, este martes, se va a examinar a 531 postulantes a ocupar los 4 asientos de los consejeros electorales que concluyen su función el próximo 3 de abril. Ahí se va a tratar de medir conocimientos, sobre todo en materia constitucional y electoral, y aquí viene la duda, Pascal. ¿Qué legislación electoral va a estar sujeta a examen por parte del Comité Técnico de Evaluación? El Comité Técnico creado justamente con el propósito de seleccionar, dictaminar y examinar a los postulantes. ¿Qué legislación Pues sí, van porque, a...? perdón que te interrumpa, René, ¿de qué les van a preguntar? Si de la actual, bueno, de la legislación que fue cambiada por el plan B o del plan B, ¿no? No sabemos. Ese es el punto, Pascal. Y Sí. realmente conocer la materia electoral anterior y la que está en vilo, pues no es cosa sencilla. Y entonces, ¿cuáles van a ser los criterios del examen? La legislación de antes, no quiero decir la de ahora, porque la de ahora es la legislación Está en de la veremos. incertidumbre, exactamente, Pascal. Sí, sí. Y entonces, como que de pronto no se repara en este segundo o tercer efecto del plan B electoral. En fin, habrá que ver pues qué es lo que ocurre el día de hoy, porque naturalmente, si se echa atrás el plan B en el Poder Judicial y algunos de los postulantes fueron reprobados por no haber accedido, no tener el conocimiento de ella, pero esa legislación al final no existe, vendría seguramente un proceso de impugnación, porque me preguntaron de una ley que no tiene vigencia. A toro pasado, Pues sí, y a ver si no resulta, querido René, que como en el caso de los comisionados del INAI, pues acaban poniendo entre los nuevos consejeros del INE a algunos reprobados en el examen. Ya lo veremos, querido René, muchas gracias. Soy yo el que te agradece, Pascal. Gracias a René Delgado.